Damos la bienvenida a la doctora Gaby Sánchez, que nos va a compartir el día de hoy la clase. Doctora, buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Bueno, muy bien, dejamos el tiempo. Gracias. Bienvenidos. Me da un gusto poder estar aquí por medio de esta vía y poder compartir acerca de las anemias nutricionales. Realmente las anemias va a englobar muchas etiologías, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a las anemias relacionadas a la deficiencia, tanto deficiencia de hierro, ácido fólico, vitamina B12, o sea, las anemias nutricionales. La anemia se define como la reducción de la concentración de hemoglobina o hematocrito en la sangre periférica. Tenemos que tener en cuenta que los valores normales van a ser diferentes según la edad. Como podemos ver acá, un recién nacido a término directamente del cordón, la hemoglobina es normal cuando tienen 13.5. Debajo de esto ya podemos decir que es anemia. Sin embargo, si nos damos cuenta en niños de 2 años, el valor que nos indica aquí es de 11.5. Entonces va a depender mucho de la edad de nuestro paciente. Los puntos de cohorte de la hemoglobina para definirla son menores de 11 gramos para los niños de 6 a 59 meses, ya podemos decir que es anemia. Si el paciente tiene de 5 a 11 años y tiene 11.5 de hemoglobina, podemos considerarlo como anemia. Y los niños mayores de 12 años, si tenemos menos de 12 gramos, podemos decir que es anemia. Y en mujeres embarazadas, 11 gramos y los hombres 13 gramos por decilitro. El hematocrito es la fracción del volumen de la masa eritrocitaria respecto al volumen sanguíneo total, por eso se va a expresar como porcentaje. Y definitivamente también los valores normales va a ser dependiendo de su edad. Podemos ver en este reporte de prueba, este hemograma, tuvimos un paciente de 2 años, 2 meses, y pues lo tuvimos en la clínica y nos dieron este reporte. Entonces, como podemos ver acá, hemoglobina, el niño ya tenía 2 años y el reporte nos daba 10.2 gramos por decilitro y el hematocrito 29.9%. Entonces, según la edad, el paciente está cursando con anemia. Entonces, siempre cuando vayamos a ver este reporte, primero busquemos hemoglobina y hematocrito. También nos ayuda a tener o a orientarnos con respecto al diagnóstico el volumen corpuscular medio. Es la medida del volumen promedio de eritrocitos expresados en femtolitros. Nuevamente en este reporte de prueba podemos ver aquí el volumen corpuscular medio. Está disminuido. Entonces, al tener este reporte, tenemos hemoglobina, hematocrito bajo y un volumen corpuscular medio, podemos decir que la anemia es microcítica, ¿verdad? Porque el volumen está por debajo de los valores normales. Entonces tenemos una anemia microcítica. Ahora nos damos cuenta que también en una prueba, un hemograma, nos indican la hemoglobina corpuscular media o la concentración de hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media es la medida de la masa de la hemoglobina contenida en un glóbulo rojo. Y la concentración es una medida de la concentración de la hemoglobina en el volumen determinado de los glóbulos rojos. Nuevamente, aquí lo podemos ver en este reporte que nos marca la hemoglobina corpuscular media en 23, está por debajo de los valores normales. Entonces, nuestro paciente tiene una anemia microcítica
hipocrómica. La hemoglobina corpuscular media nos dice realmente, si es hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Entonces, nuestro paciente está con una anemia microcítica hipocrómica. Como podemos ver aquí, los valores normales dependen mucho de la edad. También podemos ver la amplitud de distribución eritrocitaria. Es la prueba en donde nos miden la variación en el volumen y el tamaño de los glóbulos rojos. El valor normal es de 11 a 15%. Como podemos ver aquí, en esta imagen podemos ver la distribución del tamaño del glóbulo rojo, ¿verdad? Presentes en la circulación sanguínea. Como podemos ver en la figura B, los glóbulos rojos de tamaño son heterogéneos, reflejando en el histograma de frecuencias con una mayor amplitud. Por ende, el RDW es superior y reportado como alterado. Entonces podemos ver, esto es normal y esto ya es anormal. No hay buena distribución de los glóbulos rojos. En el diagrama vamos a encontrar este dato en como RDW, en porcentaje. Entonces, podemos ver aquí que el paciente lo tiene en límites normales, 12.5%. Este dato no es un dato que nos va a dar el diagnóstico, solo nos puede orientar a los diferentes diagnósticos diferenciales. Bien, tenemos que tomar en cuenta ante un paciente con sospecha de anemia el valor de reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos que no han alcanzado su total madurez. Tienen una vida media de 2 días en la médula ósea y de ahí sale a la circulación donde requiere un día para convertirse en célula roja madura. Estos son los valores normales. Ahora podemos también pedir o solicitar ante un paciente con sospecha de anemia o signos de anemia la ferritina sérica. Este es un dato muy importante de solicitarlo, ya que nos da una idea de las reservas totales del hierro corporal. Podemos decir que es el hierro de depósito, por lo que están disminuidos en caso de ferropenia. También podemos decir que la ferritina sérica es un reactante de fase aguda, por lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si estamos ante un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, este puede estar elevado, aún el paciente teniendo anemia. En recién nacidos también este valor está aumentado y baja progresivamente hasta los 9 y 12 meses. Entonces, este valor es más confiable a partir de los 9 meses. Podemos ver aquí un frotis en el cual vemos los glóbulos rojos de tamaño y color normal, o sea, normocíticos, normocrómicos y de buena distribución. Como podemos ver en este frotis, ya vemos un cambio de la coloración del eritrocito, incluso hay eritrocitos pequeños, podemos decir que comparados con los demás glóbulos rojos, vemos la diferencia de tamaño. Entonces podemos decir que es un eritrocito microcítico e hipocrómico. También podemos ver en un frotis el glóbulo rojo de mayor tamaño. A este se le llama macrocítico. Podemos ver que además en su centro tiene los núcleos no bien desarrollados, no están formados. Entonces podemos decir que estamos ante una anemia macrocítica. Estamos en una clase de anemias nutricionales, pero tenemos que tener diagnósticos diferenciales. Entonces, una anemia microcítica e hipocrómica en su mayoría es por déficit de hierro, o sea, una anemia ferropénica. Pero debemos de tener
siempre en nuestra mente los diagnósticos diferenciales. Entre estos están el déficit de cobre, una malnutrición proteica, saturnismo, toxicidad por aluminio o enfermedad crónica. Por eso es muy importante, ante el diagnóstico de anemia, debemos de tener bien la historia de nuestro paciente, el examen físico, las pruebas complementarias, incluso los tratamientos que el paciente ya ha tenido a bien consumir. Como habíamos mencionado, la importancia de pedir los reticulocitos, porque en su mayoría nuestro paciente ante una anemia ferropénica por déficit de hierro puede tener los valores bajos de reticulocitos, entonces nos puede orientar a este diagnóstico. También podemos tener una anemia normocrómica. Entre los diagnósticos diferenciales está la insuficiencia renal, una enfermedad crónica, y también podemos tener una anemia macrocítica, que dentro de las anemias nutricionales, cuando es macrocítica, tenemos deficiencia del folato o deficiencia de vitamina B2, y es la que llamamos una anemia megaloblástica. Aunque también tenemos que tener diagnósticos diferenciales, como por ejemplo inducida por fármacos, hipotiroidismo, disfunciones congénitas de la médula ósea, anemias aplásicas. Entonces, no solamente existen las anemias por déficit de hierro o de folato o de vitamina B12, sino que también hay diferentes causas por las cuales puede el paciente estar cursando con una anemia. Ahora nos vamos de lleno con las anemias nutricionales. La más frecuente que hemos tenido en niños es anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Sabemos que el hierro es un mineral esencial importante para la formación de hemoglobina. La cantidad de hierro en el organismo es de 4 a 5 gramos. El 65% está en forma de hemoglobina, el 4% de mioglobina y el 15 a 30% se almacena para el uso posterior. Es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Del hierro, del depósito de hierro. Y este dato lo podemos ver a través de la ferritina, pedir niveles de ferritina. El hierro lo encontramos de origen animal y de origen vegetal. De origen animal como las vísceras, la carne. De origen vegetal, el brócoli, también por medio de legumbres, cacao y demás, ¿verdad? El hierro presente en la proteína animal tiene una mayor biodisponibilidad que el encontrado en los vegetales. Por eso es importante que nuestros niños tengan tanto una fuente de origen vegetal como de animal. El déficit de micronutrientes más frecuente del mundo es el por déficit de hierro, y nos hemos dado cuenta que se asocia a déficit neurocognitivos en algunos niños. Entonces, por eso es importante estar pendiente de este problema que es frecuente en nuestra población. Es importante también mencionar de que hay padres que son vegetarianos y pues inducen a sus hijos a ser vegetarianos. Entonces, yo tuve una oportunidad con este caso, que era una religión, no recuerdo exactamente, pero no comían nada de origen animal. Y la niña sí tenía detención en el crecimiento, en su desarrollo. Entonces, al preguntar acerca de lo que come el paciente, nos vamos a percatar que hay ciertas sectas o ideologías que hacen que nuestros niños tengan este problema. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, pues darle su tratamiento como tal, pedirle su prueba para poder darle seguimiento. El hierro se absorbe alrededor del 10% de la dieta, por lo que la dieta debe contener entre 8 a 10 miligramos de este elemento. Entonces, la dieta realmente para los niños debe incluir cereales de origen vegetal, animal, y tenemos que tener también cuidado con las fórmulas, ¿verdad? Porque
muchas veces las fórmulas pueden decir que tienen elevado los niveles de hierro y podemos ver que la lactancia tiene menos hierro, pero tenemos que recordar que la lactancia materna tiene una mejor absorción, incluyendo no solamente el hierro, sino que otros nutrientes para nuestro paciente. Entonces, aunque las fórmulas tengan mayor valor en este elemento, pues debemos de inculcar o dar plan educacional a la madre que la lactancia materna también lo tiene y que será mejor la absorción. Pero si tenemos, por ejemplo, casos especiales que la madre no pudo darle de lactancia materna, hay fórmulas, sobre todo para los recién nacidos, y deben de cumplir ciertos valores de hierro, y entre estos está de 7 a 12 miligramos de hierro para recién nacidos a término y fórmulas de 15 miligramos por litro para prematuros menores de 1.800 gramos al nacimiento. El hierro se absorbe en la zona proximal del intestino delgado. Se ha visto que hay alteraciones histológicas en la mucosa cuando hay una reducción de la ingesta del hierro, y por ende puede haber una reducción también en la absorción del hierro porque ya las vellosidades están atróficas. La pérdida diaria de hierro por medio de las excretas es de 0.6 al día, sobre todo en las heces, y las pérdidas menstruales es de 0.7 a 1.3 miligramos al día. La anemia microcítica, como volvemos a repetir, la más frecuente es la ferropénica. Entonces tenemos que tener en cuenta los datos de RDW, en este caso pueden estar elevados, y el recuento de reticulocitos puede estar disminuido o bajo. La OMS describe algunas manifestaciones clínicas como la palidez, palmar, pero esta puede tener falsos positivos o falsos negativos. Cuando la anemia es leve a moderada, o sea, de 6 a 10 gramos por decilitro, los pacientes por lo general están irritables. Son niños que sí son consolables con la madre, pero siempre están muy irritables, y a veces los padres piensan que son berrinches, ¿verdad? Y el paciente puede tener anemia. También puede tener un trastorno de conducta alimentaria, que lo que llamamos la pica, que da tendencia a comer ciertas sustancias como la tierra, el hielo. En otros casos, que pues vimos en una revista, el niño tenía la pica de comer esponja, y la esponja de su cama prácticamente ya tenía un buen porcentaje de haber comido este niño, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendiente de este síntoma de pica, que es muy frecuente. Y cuando la anemia ya es menor de 5 gramos por decilitro, podemos decir que es una anemia grave. El paciente definitivamente está irritable, hay anorexia, taquicardia, dilatación cardíaca, incluso un soplo sistólico. Entonces, todos los pacientes que tengamos la oportunidad de auscultar a nivel de corazón y auscultamos un soplo sistólico y tiene algunos signos como palidez, irritabilidad, es mejor realizarle todos sus estudios. Las pruebas de laboratorio, ya aprendimos que la ferritina es importante solicitarla, ya que es el primer valor en disminuir hemoglobina dentro de la hematología. Dentro de la hematología vemos la hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, y la amplitud de distribución eritrocitaria. Entonces, en una hematología no solamente vamos a ver hemoglobina, sino que ya tenemos estos 5 parámetros para poder ayudarnos a nuestro diagnóstico diferencial, y el porcentaje de reticulocitos. Entonces, estos son pruebas de laboratorio muy importantes para poder tener un diagnóstico de anemia. Nuevamente, la clasificación de anemia, recordar que las anemias no solamente son nutricionales, sino que tenemos que tener un amplio diagnóstico diferencial. Ahora nos vamos con las anemias megaloblásticas. Las
son anemias macrocíticas, ya que son secundarias a deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. La vitamina B12 es hidrosoluble esencialmente para el crecimiento y funcionamiento del cerebro, sistema nervioso, formación de hemoglobina, formación de varias proteínas, y las encontramos también de origen vegetal y animal. Entre esos está el hígado de res, el pescado, los mariscos, el queso, la avena y los honguitos. Entonces debemos de tener siempre esto en nuestra dieta. La deficiencia de vitamina B12 es por el aporte insuficiente, y esto se da también en vegetarianos muy estrictos, la falta de secreción del factor intrínseco en el estómago y la alteración de la absorción intestinal del factor intrínseco. Las manifestaciones clínicas, pues congénita, esa es muy rara, inician más que todo a partir del primer año y pueden tener debilidad, irritabilidad, anorexia, apatía, casi los mismos síntomas de anemia por déficit de hierro, pero cuando estamos ante una anemia megaloblástica, una característica que debemos de estar pendiente de evaluar es la lengua. Si la lengua es lisa, roja y dolorosa, tenemos que orientarnos más por deficiencia de vitamina B12. También puede tener síntomas neurológicos más severos como ataxia, parestesia, hiporreflexia, y palidez, glossitis, diarrea también, son diarreas crónicas, ictericia y retraso del desarrollo. Entonces muchas veces tenemos como podemos tener pacientes con diarreas crónicas y solo dar un tratamiento para la misma, y si estamos ante un paciente con anemia megaloblástica, nunca vamos a resolver este problema, ¿verdad? Porque realmente esto es secundario a la misma anemia. Entonces, por favor, tengamos en cuenta todo esto. Con respecto al ácido fólico, la vitamina hidrosoluble del complejo de vitamina B necesaria para la maduración de proteínas estructurales y de la hemoglobina, y también lo encontramos en origen vegetal y animal. El ácido fólico se absorbe en el intestino delgado y existe una circulación enterohepática activa. Gran parte del folato plasmático se encuentra unido con la laxitud a la albúmina. Los depósitos orgánicos de folato son limitados, por lo que pueden aparecer una anemia megaloblástica tras una dieta libre de folato durante 2 a 3 meses. O sea que no es aguda, sino que prácticamente pueden tener manifestaciones crónicamente. Pacientes están irritables, no ganan peso de forma adecuada, hay diarrea crónica también. En estos casos graves, pueden haber hemorragia por trombopenia, y pueden estar acompañadas de la malnutrición, ya sea por kwashiorkor o marasmo. Vamos al tratamiento de la anemia ferropénica. El tratamiento es el hierro elemental, y la dosis que nos menciona Nelson es de 4 a 6 miligramos por kilo. Lo podemos dar 3 veces al día. Según mi experiencia, yo lo dejo 2 veces al día, porque muchas veces 3 veces al día a la madre le es un poquito cansado, se le olvida alguna dosis, entonces es más fácil que uno le diga en la mañana y en la noche. Es práctico y mucho más fácil para la madre. El tratamiento con hierro debe producir un aumento de los reticulocitos al segundo y tercer día, un aumento de hematocrito tras 1 a 4 semanas, y los depósitos de hierro, o sea, la ferritina, suelen reponerse hasta los 3 meses del tratamiento. Entonces, cuando tengamos un paciente y queremos ver su evolución, según mi experiencia, yo les pido un control a las 4 semanas para ver si realmente hay una respuesta adecuada. Y la ferritina se lo podemos pedir hasta los 3 meses. Entonces, la dosis del hierro elemental en Nelson decía de 4 a 6. En otra literatura, que es el Harriet Line, que lo utilizamos todos los pediatras, el neonato prematuro, recomiendan de 2 a 4 miligramos kilo en 24 horas.
y en niños como tales de 3 a 6, realmente no es mucha la diferencia entre lo que dice Nelson, que es de 4 a 6, y aquí es de 3 a 6. Como profilaxis se le da a los prematuros la dosis de 2 miligramos kilo en 24 horas. En cuanto a la cianocobalamina, que es la vitamina B12, los niños deben recibir 100 microgramos en 24 horas por 10 a 15 días y de mantenimiento 60 microgramos vía intramuscular 2 semanas. El tratamiento oral puede resultar eficaz debido a la difusión por la mucosa cuando se administra a dosis altas, pero en general no se recomienda a dosis altas. Si realmente el paciente tiene una afectación neurológica, se recomienda más que sea intramuscular. En cuanto al ácido fólico, en lactantes la dosis inicial es de 15 microgramos kilo, dosis máximo 50 microgramos y de mantenimiento es de 30 a 45 microgramos en 24 horas. En lactantes, en niños en más de 2 años se inicia a 1 miligramo en dosis y el mantenimiento es de 0.1 a 0.4 miligramos en 24 horas. Muchas gracias por la atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de cómo interpretar, por ejemplo, la metodología o los diagnósticos diferenciales. Voy a poner aquí un hemograma, que es lo que usualmente vamos a tener en nuestras manos cuando estemos en un hospital o en una clínica. Entonces, no sé si podemos hacer como un ejercicio. ¿Alguien me puede ayudar nuevamente a ya describir este reporte de prueba? ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que ve y cómo clasificaría la anemia? Ya con los datos que le mencioné. A ver, voy a ver quién está conectado. Vamos a ver. Yo creo que no tengo bien. Francisco. ¿Estás ahí, Francisco? ¿No? No sé quién está levantando su mano. Francisco, o alguien que me pueda apoyar, ¿cómo podría usted describir este hemograma? Con los datos que ya hablamos sobre hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y el RDW. Espera, disculpe. Manejando, doctora, disculpe. No tengo pena. ¿Alguien más que pueda apoyar a Francisco? Todos están tímidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sería una anemia leve, hipocrómica y microcítica, ¿no? Entonces sería microcítica, vamos desde acá, ¿verdad? Es una anemia ya con el dato de hemoglobina, 10.2. Ver el año, ¿verdad? Tiene 2 años, entonces es una anemia. El hematocrito, el volumen corpuscular medio es de 69, entonces nos dice que es microcítica, porque sabemos que el volumen corpuscular medio nos dice el volumen o el tamaño del eritrocito. Entonces es una anemia microcítica. Y este valor, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media,
nos dice que es hipocrómica, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería todo con respecto a mi presentación. Y pues quería mencionar también que hay varias presentaciones de hierro. Puede haber presentaciones en gota, puede haber presentación en jarabe, en ampollas bebibles, que es lo que nosotros utilizamos con nuestros niños. Antes de prescribir este hierro, debemos de recordar que debemos de basarnos en el hierro elemental. Entonces, estos son el rango de dosis es de 4 a 6 miligramos kilo día y lo puede dar de 3 a 2 veces al día. En mi experiencia es mucho más cómodo, más fácil y de mejor sabor en cuanto a las gotas. Entonces, les recomiendo que niños usen mejor gotas. Doctora, perdone, ¿el tratamiento se daría hasta que se resuelva la anemia? Sí, así como habíamos mencionado que íbamos a el hematocrito, iba a tener, la hemoglobina hematocrito iba a tener un cambio hasta las 4 semanas. Entonces, mínimo 4 semanas. Entonces, a las 4 semanas usted le hace control y vemos cómo está nuestro paciente. Porque si se da cuenta, en la clase que tuvimos, los depósitos de reserva, hasta los 3 meses hay cambio. Entonces, es de darle seguimiento mínimo 4 semanas de tratamiento y ver cómo está evolucionando nuestro paciente, si ya resolvió por completo el problema. Gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. No le escuché, perdone. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Si la anemia es muy grave, ¿se puede hacer transfusión? Si el paciente tiene ya signos de gasto alto, sí se puede, pero yo le aconsejo que antes de transfundir debemos de tener todos nuestros datos, que es reticulocitos, ferritina, incluso podemos pedir transferina, podemos estar pendiente de nuestro paciente, porque si nosotros no tenemos claro que es realmente por deficiencia de hierro, podemos estar ante otras anemias como anemias hemolíticas, y si usted lo transfunde puede tener más complicaciones. Entonces, si usted está segura y el paciente está inestable y necesita transfusión, sí, pero si no, primero hágale todas las pruebas antes de transfundir, porque eso también nos hemos percatado que a nivel hospitalario, cuando hay una anemia, pero no tiene signos de gasto alto, a veces pueden transfundirlos y realmente siempre hay indicaciones para transfundir a nuestro paciente. Gracias, doctora. Doctora, con una pregunta. Cuénteme. Estaba leyendo que en la pediatría de Nelson decía que una dosis de folato de 0.1 miligramos puede corregir la anemia por déficit de vitamina B12, pero tiende a agravar las alteraciones neurológicas que ya vienen asociadas. ¿A qué se debe esto? No le entendí su pregunta, perdone. En la pediatría de Nelson mencionaba que una dosis de folato de 0.1 miligramos podría corregir la anemia por déficit de vitamina B12, pero que también esto tiende a agravar las alteraciones que ya vienen asociadas. ¿A qué se Es que usted dice que el folato, la dosis de 0.1 lo de la anemia por falta de vitamina B12, entonces por eso no le entiendo. Sería de ver bien dónde está, en qué página está leyendo, porque me está mencionando dos tipos de anemias diferentes.
Sí, por eso la duda que tenía, lo leí en la pediatría de Nelson, ¿En qué página página? 2519 de la edición 21. Ah, bueno, voy a checar eso y le mandamos lo que no tengo a la mano el libro porque estoy en otro lugar, pero voy a leerlo y solo me confirma la página para revisar bien, porque no le entiendo a lo que se refiere. Disculpe. Muy bien, entonces gracias por la invitación, doctor Mejía, y fue un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias por compartir esta tarde. No sé si tienen algunas dudas todavía, algo que haya quedado en el tintero. ¿Algunos tienen alguna pregunta? Dosis de hierro, tiempo, síntomas, ¿todo claro? ¿Hay algo que quieran aclarar? Dejamos el tiempecito todavía. Si no tenemos más, entonces gracias por la atención y tenga un buen fin de semana desde ya. Feliz Día del Padre a todos los jóvenes. Feliz Día del Padre a todos también. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes, doctores. Feliz tarde, gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz Día del Padre. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz día, doctor.